El millonario tenía todo: dinero, poder, éxito, pero cada noche cenaba solo en el mismo restaurante, en la misma mesa. Nadie se atrevía a acercarse, hasta que la mesera se detuvo frente a él y dijo unas palabras que lo cambiaron todo. Sofía apretó el bolígrafo entre sus dedos mientras observaba la mesa del rincón. La misma mesa, el mismo hombre, el mismo ritual que se repetía cada noche desde hacía 6 meses. Ricardo Mendoza llegaba puntualmente a las 8:30. Siempre solo, siempre con ese traje impecable que probablemente costaba más que 3 meses de su sueldo. Se sentaba en la mesa junto al ventanal, pedía una botella de vino tinto reserva y ordenaba 2 platos principales. Siempre 2. Uno para él, otro que quedaba intacto frente a la silla vacía del frente. Al principio, Sofía había pensado que esperaba a alguien, que tal vez su acompañante llegaba tarde, pero después de la tercera noche, después de ver cómo ese segundo plato se enfriaba sin ser tocado, después de notar cómo sus ojos se perdían en la silla vacía, como si pudiera ver a alguien que no estaba ahí, entendió la verdad. No esperaba a nadie, cenaba con un fantasma. Y esa verdad le dolía más de lo que debería dolerle tratándose de un cliente. Pero había algo en la forma en que Ricardo fingía estar bien, en cómo sonreía cortésmente cuando ella le preguntaba si todo estaba a su gusto, en cómo nunca, ni una sola vez en 6 meses, había admitido que estaba completamente solo. Sofía, la mesa 8 está pidiendo la cuenta. La voz de Marcela, su compañera, la sacó de sus pensamientos. Voy enseguida. Pero sus ojos regresaron a la mesa del rincón. Ricardo acababa de tomar un sorbo de vino. Miraba su teléfono con esa expresión que ella había aprendido a reconocer. No estaba leyendo nada importante, solo necesitaba algo que hacer con las manos, algo que justificara su presencia ahí, algo que lo hiciera parecer ocupado en lugar de lo que realmente estaba, desesperadamente solo. Sofía sintió una punzada en el pecho, conocía esa soledad, la reconocía porque ella misma la llevaba tatuada en el alma. Era diferente a la de Ricardo, venía de un lugar distinto, pero era soledad al fin y al cabo. La soledad de trabajar doble turno todos los días, la soledad de ver tus sueños guardados en una caja debajo de la cama porque la vida tenía otros planes, la soledad de sonreír a clientes que nunca te verían como algo más que una mesera, pero al menos ella tenía una razón para su sacrificio. Tenía a Diego, su hermano de 16 años, luchando contra una enfermedad que consumía cada peso que ganaba. Tenía las visitas al hospital los jueves. Tenía esas pequeñas victorias cuando los médicos decían que estaba respondiendo bien al tratamiento. Tenía esperanza de que algún día las cosas mejorarían. ¿Qué tenía Ricardo Mendoza? Dinero, poder, respeto y una silla vacía frente a él cada noche. Sofía, en serio, la mesa 8, insistió Marcela. Sí, ya voy. Atendió a la mesa 8, luego a la 5, luego a la 3. El restaurante La Perla estaba lleno como todas las noches. Empresarios cerrando negocios sobre filete Wellington, parejas celebrando aniversarios con champán francés, grupos de amigos riendo demasiado fuerte después de la tercera botella de vino, vida sucediendo en cada mesa, excepto en la del rincón. Cuando finalmente se acercó a Ricardo con la bandeja del segundo plato, él levantó la vista de su teléfono. Sus ojos se encontraron por un segundo. Café oscuro, cansados. Había algo ahí que él intentaba esconder, pero que se filtraba de todas formas. Una tristeza tan profunda que Sofía tuvo que apartar la mirada. Su salmón a la plancha. Señor Mendoza, dijo con su voz profesional, colocando el plato frente a él. Gracias, Sofía. Él sabía su nombre. Siempre lo había sabido. Desde la primera noche. Eso era algo que Sofía había notado. Ricardo era de esos clientes que prestaban atención, que leían tu nombre en la placa del uniforme y lo recordaban, que te miraban a los ojos cuando te hablaban, que decían gracias como si realmente lo sintieran. Sofía colocó el segundo plato frente a la silla vacía. Ricardo ni siquiera la miró. Nunca lo hacía. Simplemente dejaba que sucediera, como si fuera parte de un ritual que no podía romper aunque quisiera. ¿Algo más que necesite?, preguntó Sofía. No, gracias. Está perfecto. Pero no estaba perfecto. Nada en esa escena estaba perfecto. Un hombre cenando solo, fingiendo que todo estaba bien, mientras un plato de comida se enfriaba frente a una silla vacía. Era lo más triste que Sofía había visto en mucho tiempo. Se alejó de la mesa.
Siguió con sus otras responsabilidades, pero su mente no dejaba de regresar ahí, a ese hombre en el traje impecable que parecía tenerlo todo y claramente no tenía nada de lo que importaba. La noche avanzó, las mesas se fueron vaciando, las parejas se fueron tomadas de la mano, los empresarios se fueron con sus maletines y sus contratos firmados. Los grupos de amigos se fueron riendo hacia la puerta, y Ricardo seguía ahí, cortando su salmón en pedazos pequeños que apenas probaba, tomando sorbos de vino que parecían más un deber que un placer, mirando su teléfono, mirando la ventana, mirando cualquier cosa excepto la silla vacía frente a él. Sofía había visto este patrón suficientes veces. Él se quedaría hasta las 11, cuando el restaurante comenzaba a cerrar. Pediría la cuenta, dejaría una propina generosa, diría buenas noches con esa cortesía impecable, y se iría solo a donde fuera que vivía, probablemente un penthouse vacío en algún edificio de lujo, y mañana regresaría a hacer exactamente lo mismo. Sofía sintió algo romperse dentro de ella. Quizás era el cansancio de trabajar 14 horas seguidas. Quizás era la frustración de ver sus propios sueños archivados indefinidamente. Quizás era simplemente que estaba harta de pretender que no veía lo obvio, pero algo en ella decidió que esta noche sería diferente. Caminó hacia la mesa del rincón. Ricardo levantó la vista cuando su sombra cayó sobre el mantel blanco. ¿Desea el postre, señor Mendoza?, preguntó, pero había algo diferente en su tono, algo que no era del todo profesional. No, gracias. Solo la cuenta, por favor. El salmón apenas lo tocó. ¿No estaba a su gusto? Ricardo pareció sorprendido por la pregunta. Los meseros no cuestionaban a los clientes, especialmente no a clientes como él. Estaba excelente. Simplemente no tenía mucha hambre. Nunca tiene mucha hambre, dijo Sofía antes de poder detenerse. En 6 meses, nunca lo he visto terminar un plato. El silencio que siguió fue denso. Ricardo la miró realmente por primera vez, no con esa cortesía distante de cliente a mesera. La miró como si realmente la viera. ¿Me has estado observando?, preguntó. No sonaba ofendido. Sonaba genuinamente curioso. Es difícil no notarlo. Viene todas las noches. Se sienta en la misma mesa. Ordena lo mismo. Y siempre... Sofía miró el plato intacto frente a la silla vacía. Siempre pide para 2. Ricardo siguió su mirada. Por un momento, algo cruzó por su rostro. Dolor, pérdida. Algo tan crudo que Sofía sintió que estaba invadiendo un espacio privado. Pero él recuperó su compostura casi inmediatamente. «Es solo un hábito», dijo con voz neutral. «No», respondió Sofía y ya no había vuelta atrás. «No es un hábito, es un ritual, y hay una diferencia». «¿Y cuál es esa diferencia?», preguntó Ricardo. Había un toque de desafío en su voz, pero también algo más, interés, como si nadie le hubiera hablado así en mucho tiempo. Un hábito es algo que haces sin pensar. Un ritual es algo que haces porque te duele dejar de hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía se dio cuenta de que había cruzado una línea, que probablemente la despedirían si alguien había escuchado, que no se hablaba así a los clientes, especialmente no a Ricardo Mendoza, el hombre más rico que cruzaba esas puertas. Pero ya no le importaba. Estaba cansada de fingir que no veía, cansada de ser cómplice silenciosa de la mentira que ese hombre se contaba a sí mismo cada noche. Ricardo no respondió inmediatamente. Tomó su copa de vino, la giró entre sus dedos. La luz de las velas se reflejaba en el líquido oscuro. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo finalmente, con una voz tan baja que Sofía tuvo que inclinarse para escucharlo. «Que tienes razón, y que eres la primera persona en 6 meses que se atreve a decírmelo». «Tal vez», respondió Sofía con suavidad, «porque soy la única persona en 6 meses que realmente te ha mirado». Sus ojos se encontraron. En ese momento, algo cambió. No era algo grande, no era dramático, era sutil, como el cambio de luz cuando el sol comienza a ponerse, pero era innegable. Ricardo Mendoza, el magnate que lo tenía todo, acababa de ser visto, realmente visto, por una mesera que trabajaba doble turno y que no tenía ninguna razón para importarle su soledad, excepto que le importaba, y eso lo cambió todo. «Siéntate», dijo Ricardo de repente. «¿Qué? Siéntate. Por favor», señaló la silla vacía frente a él. «Si vas a decirme verdades que nadie más se atreve a decir, al menos hazlo sentada». Sofía miró alrededor. El restaurante estaba casi vacío.
Marcela estaba ocupada en la caja. El chef había salido a fumar. Nadie estaba mirando, pero igual esto era completamente inapropiado. No puedo. Estoy trabajando. ¿Cuánto ganas en una noche?, preguntó Ricardo sacando su cartera. No, dijo Sofía firmemente. No voy a dejar que me pagues por sentarme contigo. Si quieres que me siente, pregúntamelo sin dinero de por medio. Ricardo guardó su cartera lentamente. Una sonrisa pequeña, la primera que Sofía le había visto en 6 meses, apareció en sus labios. Sofía, ¿me harías el favor de sentarte conmigo? Sin ninguna transacción de por medio, solo porque me gustaría tener una conversación real con alguien que no tenga miedo de decirme la verdad. Sofía dudó. Cada instinto profesional le decía que dijera que no, pero había algo en su mirada, una súplica silenciosa, una necesidad tan cruda que era imposible ignorarla. Se sentó en la silla que había estado vacía durante 6 meses. El plato de comida fría seguía ahí, entre ellos, testimonio silencioso de todas las noches anteriores. ¿Por qué lo haces?, preguntó ella. ¿Por qué vienes aquí todas las noches si te hace tan miserable? Ricardo miró el plato intacto, luego la miró a ella. Porque es mejor que estar completamente solo. Y en esa confesión simple, brutal, honesta, Sofía entendió algo. Ricardo Mendoza no necesitaba su lástima. Necesitaba lo que todos necesitan, alguien que se quedara, alguien que no huyera de su dolor, alguien que dijera la verdad aunque doliera. Señor Mendoza, dijo ella suavemente. Ricardo, si voy a confesar mis miserias, al menos llámame Ricardo. Ricardo, corrigió ella, perdona mi atrevimiento, pero ¿no te cansas de fingir que estás bien? Llevas 6 meses cenando aquí solo. Siempre ordenas para 2 personas y dejas el segundo plato intacto. No es asunto mío, pero nadie debería comer acompañado solo de sus fantasmas. Las palabras salieron, las palabras que cambiarían todo, las palabras que habían estado acumulándose durante 6 meses de observar, de ver, de entender algo que nadie más parecía notar. Ricardo cerró los ojos. Cuando los abrió estaban húmedos. Tienes razón, susurró. Estoy cansado, tan cansado de fingir. Y entonces, en medio de un restaurante casi vacío, un millonario que lo tenía todo comenzó a contar la verdad sobre su vida vacía, y una mesera que apenas sobrevivía comenzó a escuchar. Ricardo tomó un largo sorbo de vino. Sus dedos temblaban ligeramente alrededor de la copa. Sofía lo notó pero no dijo nada. Simplemente esperó. Había aprendido en el hospital durante las largas noches junto a Diego que a veces lo más poderoso que puedes hacer por alguien es quedarte en silencio y darles espacio para respirar. Su nombre era Elena, dijo Ricardo finalmente, mirando el plato intacto. Mi esposa murió hace 2 años, accidente de auto. Un conductor ebrio que se pasó el semáforo en rojo. Sofía sintió como si alguien le hubiera vaciado los pulmones de aire. De todas las cosas que había imaginado, esto no estaba en la lista. Había pensado que tal vez era un hombre divorciado aferrándose al pasado, o alguien que había perdido una relación importante, pero muerte, pérdida permanente. Eso era diferente. Lo siento mucho, dijo, y las palabras sonaron inadecuadas incluso mientras las pronunciaba. Todos lo sienten, respondió Ricardo con una sonrisa amarga. Al principio, todos lo sentían tanto que no podían ni mirarme a los ojos. Mis socios de negocios, mis empleados, incluso mi propia familia, todos caminaban sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, como si fuera a romperme si decían algo equivocado. ¿Y no te rompiste? No de la forma que esperaban. Me rompí hacia adentro. Seguí funcionando. Seguí yendo a las juntas. Seguí firmando contratos. Seguí siendo Ricardo Mendoza, el magnate de bienes raíces. Pero por dentro, hizo una pausa buscando las palabras. Por dentro, estaba completamente vacío. Sofía miró el plato intacto con nueva comprensión. Por eso ordenas para 2. Este era nuestro restaurante, explicó Ricardo, su voz apenas un susurro. Veníamos aquí cada viernes. Era nuestra tradición. Elena siempre pedía el salmón, yo pedía el filete. Y nos sentábamos aquí en esta mesa y hablábamos de nuestra semana, de nuestros planes, de nuestros sueños. ¿Y ahora vienes solo? Ahora vengo solo porque... Se detuvo luchando con las palabras, porque es el único lugar donde todavía puedo sentirla cerca. Sé que suena patético. No suena patético, dijo Sofía con firmeza. Suena como amor, como el tipo de amor que no se va solo porque la persona ya no está.
Ricardo la miró con sorpresa, como si no esperara que alguien, especialmente alguien que apenas lo conocía, pudiera entender. «Pero llevas 6 meses haciendo esto», continuó Sofía, 6 meses cenando con un fantasma. ¿No crees que ella querría algo diferente para ti? ¿Cómo qué? ¿Que la olvide, que siga adelante como si nunca hubiera existido? No, respondió Sofía. Como que vivas, que realmente vivas, no que solo existas en piloto automático. Ricardo dejó escapar una risa sin humor. ¿Y cómo se supone que haga eso? ¿Cómo se supone que viva cuando la mitad de mí murió con ella? No lo sé, admitió Sofía con honestidad brutal. Pero sé que esto que estás haciendo no es vivir, es castigarte. Es mantener abierta una herida que necesita sanar. ¿Y tú qué sabes sobre heridas?, preguntó Ricardo, y por primera vez había un toque de defensividad en su voz. Estás ahí, con tu uniforme impecable, sirviendo mesas, juzgándome. Mi hermano tiene leucemia, lo interrumpió Sofía. Tiene 16 años y ha estado luchando contra el cáncer durante 2 años. Trabajo doble turno todos los días para pagar sus tratamientos. Dejé la escuela de gastronomía cuando me faltaba un semestre para graduarme. Vendo los fines de semana tamales que hago en mi casa porque el sueldo del restaurante no alcanza. Y cada jueves voy al hospital y rezo para que los médicos me digan que está respondiendo bien. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ricardo la miraba como si la estuviera viendo por primera vez. Realmente viéndola. No lo sabía, dijo finalmente. ¿Por qué lo sabrías? Soy solo la mesera que te trae el salmón todas las noches. No, dijo Ricardo con firmeza. No eres solo eso. Claramente no lo eres. Sofía sintió algo removerse en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante mucho tiempo. La necesidad de ser vista, de ser reconocida como algo más que una uniforme y una bandeja. Mi punto es, continuó ella, su voz más suave ahora, que todos cargamos algo, todos tenemos heridas. Pero hay una diferencia entre honrar lo que perdiste y dejar que eso te consuma. ¿Y cuál es esa diferencia? Elena habría querido que fueras feliz. Diego quiere que yo sea feliz. La diferencia es elegir vivir por ellos, no morir lentamente junto a ellos. Ricardo cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No hizo nada por limpiarla. Simplemente la dejó caer. No sé cómo hacer eso, admitió con voz quebrada. No sé cómo ser feliz sin ella. No sé cómo despertarme cada mañana y no sentir este vacío. No sé cómo ser yo sin ser nosotros. Sofía extendió su mano a través de la mesa. Dudó por un segundo, consciente de que esto cruzaba otra línea, pero la cruzó de todas formas. Tomó la mano de Ricardo. Era cálida, más suave de lo que esperaba y temblaba ligeramente. No tienes que saberlo todo ahora, dijo ella, pero tienes que empezar en algún lugar. Y tal vez ese lugar no sea esta mesa, no sea este ritual, no sea este plato de comida que se enfría mientras finges que ella todavía está aquí. Ricardo apretó su mano. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El apretón decía todo lo que no podía expresar con palabras. Se quedaron así por un momento que pareció eterno y al mismo tiempo demasiado breve. 2 personas rotas, cada una a su manera, encontrando algo parecido al consuelo en la honestidad cruda del otro. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio. Tengo que seguir trabajando. Mi jefe va a matarme si me ve sentada aquí. Lo siento, dijo Ricardo soltando su mano. No quería meterte en problemas. No me arrepiento, respondió ella, poniéndose de pie. Alguien tenía que decírtelo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Ricardo. ¿Por qué te importa lo que le pase a un cliente que ni siquiera conoces? Sofía lo miró por un largo momento. Había muchas respuestas a esa pregunta, porque reconocía su dolor, porque estaba cansada de ver gente sufrir en silencio, porque en algún nivel profundo entendía lo que era amar algo tanto que perderlo te rompía completamente. Porque, dijo finalmente, nadie debería estar tan solo, y porque vi en ti algo que reconozco en mí misma, alguien que está luchando por seguir adelante, pero no sabe cómo. Ricardo asintió lentamente. ¿Trabajas mañana? Trabajo todos los días. ¿A la misma hora? Siempre. Entonces, ¿te veo mañana? Sofía sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. Aquí estaré. Pero Ricardo, cuando vengas mañana quiero que pienses en algo. ¿Qué? Pregúntate si vienes porque quieres estar aquí o porque tienes miedo de estar en cualquier otro lugar. Dejó la cuenta sobre la mesa y se alejó.
pero podía sentir sus ojos siguiéndola mientras caminaba. Podía sentir el peso de esa conversación asentándose sobre ambos. Había abierto algo que había estado cerrado durante 2 años, y no sabía si eso era bueno o terrible. Marcela la interceptó en la cocina. «¿Qué pasó ahí?», preguntó con los ojos muy abiertos. «¿El señor Mendoza te hizo sentarte con él?». «Es una larga historia, Sofía. Ese hombre es uno de los clientes más importantes del restaurante. El dueño se va a poner furioso si...». «No me importa», interrumpió Sofía. «Había algo que necesitaba decirle». «¿Y qué le dijiste?». «La verdad». Marcela la miró como si se hubiera vuelto loca. «La verdad no paga las cuentas, Sofía. Lo sé, pero a veces es lo único que tenemos». Cuando Sofía salió de la cocina, Ricardo ya se había ido. Pero sobre la mesa, junto al pago de la cuenta y una propina más generosa de lo usual, había una nota escrita en una servilleta. «Gracias por ver lo que nadie más se atrevía a mirar. Te veo mañana. R». Sofía guardó la servilleta en el bolsillo de su delantal. No sabía exactamente qué había comenzado esa noche. No sabía si había ayudado o empeorado las cosas, pero sabía que algo había cambiado. En Ricardo, y tal vez, solo tal vez, también en ella misma. Terminó su turno, se cambió de ropa, salió a la calle donde el aire nocturno de la Ciudad de México estaba cargado de smog y vida. Caminó hasta la parada del autobús, se sentó en el banco desgastado, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió pensando en algo que no tenía que ver con la supervivencia. Pensó en un hombre en un traje impecable que finalmente había admitido que estaba roto, y en cómo a veces la mayor fortaleza que puedes mostrar es simplemente decir la verdad. «Estoy perdido. Estoy solo. No sé cómo seguir adelante». Su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. «¿Cómo estuvo el trabajo? Los doctores dijeron que puedo salir del hospital este fin de semana. ¿Hacemos maratón de películas?». Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos, pero eran lágrimas buenas, las lágrimas de tener algo por lo que luchar. Algo que le recordaba que la vida, a pesar de todo, todavía tenía momentos de luz. Respondió: «Claro que sí, campeón. Yo llevo las palomitas». El autobús llegó. Sofía subió. Se sentó junto a la ventana. Miró la ciudad pasar, las luces brillando como estrellas terrestres. Y pensó en Ricardo Mendoza, en su plato de comida intacto, en su confesión quebrada, en su mano temblando en la suya. Mañana él regresaría. La pregunta era: ¿regresaría porque quería o porque no sabía hacer otra cosa? Solo el tiempo lo diría. La mañana siguiente llegó con el peso de algo no dicho. Sofía se despertó a las 6, como siempre, en el pequeño departamento que compartía con Diego. Su hermano todavía dormía cuando ella preparó café en la estufa vieja que hacía más ruido del necesario. El aroma llenó el espacio reducido, mezclándose con el olor a medicamentos que nunca terminaba de irse completamente de las paredes. Mientras el café hervía, Sofía sacó la servilleta del bolsillo de su delantal. La había guardado ahí anoche y ahora la desplegó sobre la mesa de la cocina. La caligrafía de Ricardo era firme, elegante, el tipo de escritura de alguien acostumbrado a firmar documentos importantes. «Gracias por ver lo que nadie más se atrevía a mirar. Te veo mañana». Una parte de ella se preguntaba si realmente vendría, si la luz del día habría disuelto la vulnerabilidad de la noche anterior, si Ricardo Mendoza despertaría en su penthouse de lujo y se arrepentiría de haberse abierto con una mesera que no tenía ningún derecho a meterse en su vida. Los hombres como él vivían en un mundo donde las emociones se guardaban detrás de puertas cerradas, donde el dolor se procesaba en privado o no se procesaba en absoluto. Pero había algo en la forma en que sus ojos se habían humedecido, en cómo su mano había temblado en la suya, en esa confesión quebrada sobre no saber cómo seguir adelante. Eso no era algo que se pudiera fingir, eso era real, tan real como el dolor que Sofía sentía cada vez que veía a Diego conectado a una máquina de quimioterapia. Diego emergió de su habitación más tarde, con el cabello revuelto y esa palidez que se había vuelto su tono de piel permanente. Sofía le preparó el desayuno que los doctores habían recomendado, alimentos blandos que no irritaran su sistema. Lo observó comer despacio, cada bocado un esfuerzo visible, y sintió esa mezcla familiar de amor feroz y miedo paralizante. Le contó sobre su día mientras lavaba los platos. Omitió la parte de Ricardo, omitió la conversación en la mesa del rincón,
Omitió cómo había roto todas las reglas profesionales por un hombre que cenaba con fantasmas. Diego no necesitaba saber que su hermana estaba complicando su vida de formas que no podía permitirse. Tenía suficiente de qué preocuparse con su propio cuerpo, traicionándolo célula por célula. El trayecto al restaurante fue el de siempre. El metro lleno de gente apresurada, cada uno encerrado en su propio mundo de preocupaciones y obligaciones. Sofía se sostenía de la barra metálica y dejaba que su mente vagara. Se preguntó dónde estaría Ricardo en ese momento. Probablemente en alguna junta, tomando decisiones que afectaban millones de pesos, proyectando esa imagen de control absoluto que había perfeccionado. Nadie en esa sala de juntas sabría que anoche había llorado, que había admitido estar vacío, que había sostenido la mano de una mesera como si fuera un salvavidas. El restaurante La Perla durante el día era diferente a su versión nocturna. Las luces brillantes revelaban cada imperfección que las velas suavizaban. El personal de limpieza pulía cada superficie hasta que brillaba. Los chefs preparaban las salsas base que se convertirían en los platillos elegantes de la noche. Sofía entró por la puerta trasera, se cambió a su uniforme y comenzó su rutina de preparación. Marcela la interceptó en el almacén mientras contaba servilletas. Su compañera tenía esa expresión que significaba problemas. Le informó que el gerente había preguntado por el incidente de anoche. Alguien había mencionado que Sofía se había sentado con un cliente. El gerente quería hablar con ella después del turno. Marcela lo dijo con preocupación genuina, el tipo de preocupación que viene de trabajar codo a codo con alguien durante años, de conocer sus luchas, de saber exactamente cuánto necesitaba este trabajo. Sofía asintió y siguió contando servilletas. No tenía sentido preocuparse por algo que todavía no había sucedido. Había aprendido eso en el hospital. Los doctores te daban probabilidades, porcentajes, posibilidades, pero hasta que algo realmente pasaba, solo eran números en el aire. La preocupación anticipada no cambiaba el resultado, solo te robaba la paz del presente. El turno de la tarde fue agotador. Había un evento corporativo en el salón privado, 50 ejecutivos que necesitaban atención constante. Sofía se movía entre las mesas con la eficiencia de años de práctica, su mente operando en piloto automático, mientras su cuerpo hacía lo que sabía hacer. Pero una parte de ella estaba atenta al reloj. Las 8:30 se acercaban, la hora en que Ricardo siempre llegaba. Cuando finalmente llegó el momento, Sofía estaba limpiando la mesa del rincón, la mesa que había estado vacía todo el día esperándolo. Pasó el trapo sobre el mantel blanco con movimientos lentos, consciente de que estaba retrasándose a propósito. Acomodó las copas de vino, dobló las servilletas en ese plegado complejo que el restaurante requería, ajustó la posición del salero y pimentero. Todo estaba perfecto, todo estaba listo, excepto ella. La puerta principal se abrió a las 8:25, 5 minutos antes de lo usual. Sofía no necesitaba voltear para saber quién era. Había algo en la forma en que el aire cambiaba cuando Ricardo Mendoza entraba al restaurante. Una energía, una presencia. El host lo saludó con esa deferencia especial, reservada para los clientes importantes, pero Ricardo apenas pareció notarlo. Sus ojos escanearon el comedor hasta encontrar lo que buscaba. La encontraron a ella. Sofía sintió el impacto de esa mirada a través de la distancia. Había algo diferente en él esta noche. Todavía traía el traje impecable, todavía proyectaba esa imagen de éxito pulido, pero había una suavidad en sus ojos que no había estado ahí antes, una apertura, como si la armadura que llevaba puesta tuviera una grieta ahora, y él no estaba seguro si debía repararla o dejarla ahí. Caminó hacia la mesa del rincón, sin esperar a que el host lo guiara. Se sentó en su lugar habitual, pero esta vez no sacó su teléfono inmediatamente. Esta vez simplemente se quedó ahí, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá del cristal. Millones de luces, millones de vidas, y él solo en medio de todo eso. Sofía se acercó con el menú. Sus manos estaban sorprendentemente firmes, considerando que su corazón latía demasiado rápido. Se detuvo junto a la mesa y esperó a que él levantara la vista. Cuando lo hizo, hubo un momento de reconocimiento mutuo. No necesitaban palabras para confirmar que ambos habían pensado en la conversación de anoche, que ambos se habían preguntado si volverían a este punto, que ambos
Estaban un poco asustados de lo que significaba estar aquí de nuevo. Ricardo tomó el menú, pero no lo abrió. En su lugar miró la silla vacía frente a él. Luego miró a Sofía. Algo pasó entre ellos en ese silencio. Una pregunta no formulada. Una decisión pendiente. Finalmente, habló. Su voz era más suave de lo usual. Le dijo que solo quería uno esta noche. Un plato, una copa de vino, nada más. Sofía sintió algo abrirse en su pecho. Era un paso pequeño, increíblemente pequeño, en el gran esquema de las cosas. Pero era un paso. Después de 6 meses, después de 200 noches de ordenar para 2, Ricardo Mendoza acababa de ordenar solo para él. Anotó la orden y se dirigió a la cocina. Mientras esperaba que prepararan el plato, se apoyó contra la pared fría del almacén y respiró profundamente. No sabía por qué esto le afectaba tanto. No sabía por qué sentía esta conexión con un hombre que en papel no debería importarle más que cualquier otro cliente, pero la sentía, tan real como el suelo bajo sus pies. Tal vez era porque ambos entendían lo que era amar algo tan intensamente que perderlo te dejaba hueco. Ricardo había perdido a Elena. Sofía estaba aterrizada de perder a Diego. Los detalles eran diferentes, pero el dolor era el mismo. Esa sensación de estar parado en el borde de un precipicio, sabiendo que un paso en falso podría mandarlo todo al infierno. Cuando llevó el plato a la mesa, Ricardo ya había terminado media copa de vino. Lo colocó frente a él y por un momento sus dedos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero ambos lo sintieron. Una chispa de electricidad, un reconocimiento de algo que ninguno estaba listo para nombrar todavía. El restaurante se llenó gradualmente con la clientela nocturna habitual, parejas en sus primeras citas, nerviosas y esperanzadas, matrimonios viejos que comían en silencio cómodo, grupos de amigos celebrando promociones o cumpleaños, vida sucediendo en cada mesa. Y en el rincón Ricardo cortaba su filete en pedazos pequeños, y esta vez realmente comía. Esta vez no había un plato fantasma recordándole lo que había perdido. Sofía lo observaba cuando podía, entre atender otras mesas y cumplir con sus responsabilidades. Lo veía masticar despacio, pensativo, lo veía mirar por la ventana, lo veía existir sin el peso visible de ese ritual que había cargado durante tanto tiempo. Se preguntó qué pensaba, si sentía alivio o culpa, si Elena estaría orgullosa o decepcionada, si él mismo sabía qué sentir. La noche avanzó con su ritmo predecible. Las mesas se vaciaban gradualmente. Las parejas se iban con promesas de verse pronto. Los grupos se iban más ruidosos de lo que habían llegado. Los matrimonios viejos se iban en ese silencio que viene de décadas juntos. Y Ricardo seguía ahí, pero esta vez no hasta las 11. Esta vez pidió la cuenta a las 10. Cuando Sofía la llevó encontró otra nota escrita en una servilleta. Pensé en lo que dijiste. Todavía no sé la respuesta, pero estoy intentando averiguarla. ¿Puedo hablar contigo después de tu turno? Sofía levantó la vista. Ricardo la miraba con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que le recordó a Diego cuando era pequeño y tenía pesadillas. Esa necesidad de no estar solo en la oscuridad. Asintió antes de poder pensar demasiado en las implicaciones, antes de que su mente racional le recordara todos los riesgos, antes de que pudiera construir las paredes que la habían mantenido segura durante tanto tiempo. Ricardo pagó y se fue, pero esta vez se detuvo en la puerta. La miró una última vez antes de salir a la noche, y en esa mirada había una promesa silenciosa, de honestidad, de vulnerabilidad, de intentar algo que ambos sabían era complicado, pero que ya no podían ignorar. Sofía terminó su turno en un borrón de actividad, limpió sus mesas, contó sus propinas, se cambió de uniforme, y cuando salió por la puerta trasera del restaurante, lo encontró esperando. La noche de la Ciudad de México los envolvió con su mezcla característica de luces neón y oscuridad urbana. Ricardo estaba recargado contra un auto negro que probablemente costaba más de lo que Sofía ganaría en 5 años. Pero no había nada ostentoso en la forma en que esperaba. Tenía las manos en los bolsillos, la corbata ligeramente aflojada, y esa expresión de alguien que no está completamente seguro de lo que está haciendo, pero lo hace de todas formas. Sofía se detuvo a unos metros de distancia. El aire entre ellos estaba cargado con todo lo no dicho, con las confesiones de anoche, con el paso pequeño pero significativo de esta noche, con la realidad de que esto, fuera lo que fuera,
Estaba cruzando líneas que probablemente deberían quedarse sin cruzar. Ricardo fue el primero en moverse. Se enderezó y caminó hacia ella con esa seguridad que debía venir naturalmente de años de caminar por salas de juntas y cerrar negocios millonarios. Pero Sofía podía ver la incertidumbre debajo, la vulnerabilidad que ahora sabía que existía detrás de la fachada pulida. Le preguntó si tenía hambre. La pregunta era simple, casi trivial, pero ambos sabían que significaba algo más. Era una invitación, una extensión de lo que había comenzado en esa mesa del rincón, una oportunidad de continuar algo que ninguno entendía completamente todavía. Sofía debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa sobre estar cansada o tener que levantarse temprano. Debería haber mantenido la distancia profesional que protegía a ambos. Pero la verdad era que estaba cansada de siempre hacer lo sensato, cansada de vivir una vida que giraba únicamente alrededor del trabajo y el hospital, cansada de negarse cualquier momento de conexión humana real porque el riesgo parecía demasiado grande. Admitió que no había cenado, que generalmente comía algo rápido en el almacén del restaurante antes de su turno y luego nada hasta llegar a casa cerca de medianoche. Ricardo frunció el ceño ante esa información, como si la idea de que alguien trabajara tantas horas sin una comida decente le resultara inaceptable. Le ofreció llevarla a algún lugar. Nada elegante, agregó rápidamente, como si entendiera que otro restaurante fino sería demasiado. Solo un lugar donde pudieran hablar. Terminaron en un puesto de tacos a 3 cuadras del restaurante. Era el tipo de lugar que Ricardo Mendoza probablemente nunca había pisado en su vida. Mesas de plástico, sillas desparejas, luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. El olor a carne asada y tortillas recién hechas llenaba el aire. Una familia trabajaba en sincronía perfecta detrás del comal, cada uno conociendo su rol después de años de práctica. Se sentaron en una mesa en la esquina. Ricardo parecía completamente fuera de lugar con su traje de diseñador, en medio de trabajadores nocturnos y estudiantes universitarios. Pero si se sentía incómodo, no lo demostró. Ordenó lo que Sofía recomendó, confiando en su criterio de una forma que sugería que confiar no era algo que hiciera fácilmente. Los tacos llegaron humeantes, el queso derritiéndose sobre la carne, el cilantro y la cebolla frescos encima. Sofía comió con el apetito de alguien que realmente no había comido en horas. Ricardo comía más despacio, como si estuviera redescubriendo el sabor de la comida real. No la haute cuisine del restaurante La Perla, sino comida hecha con manos que conocían el hambre y sabían cómo satisfacerla. Hablaron entre bocados. O más bien, Ricardo habló y Sofía escuchó. Le contó sobre su vida antes de Elena. Había sido diferente entonces, más abierto, más conectado con el mundo. Elena había sido la que lo mantenía anclado, la que le recordaba que el dinero era una herramienta, no el objetivo. La que insistía en que cenaran juntos al menos una vez a la semana, sin importar qué tan ocupado estuviera. La que lo había hecho mejor versión de sí mismo simplemente por existir. Cuando ella murió, algo en él se apagó. No fue dramático, no fue un colapso visible, fue más como una luz que gradualmente se atenuaba hasta que solo quedaba la forma sin el fuego. Siguió trabajando, siguió siendo exitoso, pero todo se sentía mecánico, como ir a través de movimientos que ya no tenían significado. El restaurante se convirtió en su único punto de conexión con ella, el único lugar donde todavía podía sentir su presencia. Ordenaba su plato favorito porque era lo único que podía hacer. Un ritual vacío que al menos se sentía como algo, como si mantener esa tradición significara que ella no se había ido completamente. Sofía escuchó sin interrumpir. Entendía ese impulso, ese deseo de aferrarse a cualquier cosa que mantuviera viva la conexión. Lo veía en la forma en que guardaba cada dibujo que Diego hacía en el hospital, en cómo no podía tirar la gorra de béisbol que él había usado antes de que la quimioterapia le hiciera perder el cabello, en cómo a veces dormía con la sudadera de su hermano porque olía a él. El dolor del duelo y el dolor del miedo eran diferentes en sus detalles, pero idénticos en su esencia. Ambos te hacían aferrarte a cosas tangibles porque lo intangible era demasiado aterrador de enfrentar. Ambos te hacían crear rituales porque los rituales te daban la ilusión de control en situaciones donde no tenías ninguno. Cuando Ricardo terminó de hablar, había un agotamiento en su rostro.
El tipo de agotamiento que viene de cargar algo pesado durante demasiado tiempo. Pero también había algo más, un alivio. Como si decir estas cosas en voz alta a alguien que realmente escuchaba hubiera aliviado un poco el peso. Sofía compartió entonces. No todo, porque algunas cosas eran demasiado privadas, demasiado dolorosas incluso para ponerlas en palabras. Pero le contó sobre Diego, sobre cómo había sido un niño normal hace 3 años, jugando fútbol y quejándose de la tarea, sobre cómo los moretones que no sanaban los llevaron al doctor, sobre cómo una palabra, leucemia, había cambiado absolutamente todo. Le contó sobre dejar la escuela de gastronomía, sobre cómo había estado a un semestre de graduarse cuando los tratamientos comenzaron y alguien tenía que trabajar tiempo completo. Sus padres habían muerto años atrás. No había nadie más, solo ella y Diego contra el mundo. Le contó sobre las noches en el hospital, sobre sostener la mano de su hermano mientras el veneno necesario de la quimioterapia entraba en sus venas, sobre las pequeñas victorias que celebraban, como cuando sus conteos de células blancas mejoraban, sobre el miedo constante que vivía en su pecho, el miedo de que un día los doctores le dijeran que ya no había nada más que hacer. Le contó sobre sus sueños archivados, sobre cómo había querido abrir su propia pastelería algún día, cómo había planeado especializarse en postres tradicionales mexicanos con toques modernos, cómo había tenido toda una visión de su futuro que ahora existía solo en una caja debajo de su cama, llena de recetas y planes que probablemente nunca se materializarían. Ricardo escuchó con la misma atención que ella le había dado. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro. No ofreció soluciones fáciles o palabras vacías de consuelo. Simplemente estuvo presente. Y esa presencia, esa voluntad de simplemente estar ahí sin tratar de arreglar nada, significaba más de lo que probablemente entendía. Cuando ambos terminaron de hablar, cuando los tacos se habían convertido en platos vacíos y el silencio entre ellos era cómodo en lugar de incómodo, Ricardo hizo una observación. Dijo que ambos estaban viviendo en pausa. Él atrapado en un pasado que no podía cambiar. Ella atrapada en un presente que consumía cualquier pensamiento de futuro. Ambos existiendo, pero no viviendo realmente. La verdad de esas palabras golpeó a Sofía con una fuerza inesperada. Porque tenía razón. Ella se había convertido en una máquina de supervivencia. Trabajo, hospital, casa, trabajo, hospital, casa. Un ciclo infinito que no dejaba espacio para nada más, ni siquiera para considerar qué quería, más allá de que Diego estuviera bien. Preguntó qué harían al respecto, si había algo que hacer, si reconocer el problema era suficiente, o si necesitaban activamente cambiar algo. Ricardo no tenía respuestas. Admitió que no sabía, que por primera vez en años estaba operando sin un plan. Que esto, sentarse en un puesto de tacos con una mesera que apenas conocía, pero que de alguna forma entendía más que la gente que había estado en su vida por décadas, no estaba en ningún manual de negocios que hubiera leído. Sofía se rió ante eso. Era una risa genuina, el tipo que no había salido de ella en meses. Le dijo que la vida rara vez seguía algún manual, que los mejores momentos generalmente eran los no planeados, los que surgían cuando dejabas de intentar controlar todo y simplemente permitías que las cosas sucedieran. Le preguntó si creía en eso, si realmente pensaba que podías soltar el control y confiar en que las cosas se resolverían. Sofía consideró la pregunta honestamente. Admitió que no lo sabía, que ella también había estado tratando de controlar cada variable, de asegurarse de que cada peso fuera a donde necesitaba ir, de que cada decisión fuera la correcta. Pero tal vez, solo tal vez, esa necesidad de control era parte del problema. El puesto de tacos comenzó a cerrar. El dueño estaba limpiando el comal, guardando los ingredientes sobrantes. La familia que trabajaba junta estaba contando la caja del día. Era tarde, más tarde de lo que Sofía había planeado quedarse. Ricardo insistió en llevarla a casa. Sofía quiso protestar, decir que podía tomar el metro como siempre, pero la verdad era que estaba cansada, no solo físicamente, cansada de siempre hacer todo de la manera difícil, de nunca aceptar ayuda, porque aceptar ayuda significaba admitir que no podía manejarlo todo sola. El auto era tan lujoso por dentro como se veía por fuera, asientos de cuero que probablemente costaban más que su renta mensual, un sistema de sonido que reproducía música clásica en volumen bajo.
el olor a nuevo y caro que Sofía asociaba con cosas que nunca podría permitirse. Pero Ricardo no parecía consciente del lujo. Para él, esto era normal. Su normalidad y la de ella existían en universos completamente diferentes. Le dio la dirección y él programó el GPS sin comentar sobre el vecindario. No hizo observaciones sobre cómo era una zona difícil o peligrosa. No mostró incomodidad visible por conducir su auto caro a través de calles que claramente no veían muchos vehículos así. Simplemente condujo. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Ambos estaban procesando. Ambos entendían que algo había cambiado entre ellos esta noche, que habían cruzado de ser cliente y mesera a algo más complicado. Dos personas rotas encontrando consuelo en la honestidad cruda del otro. Cuando llegaron a su edificio, Sofía se volteó para agradecerle, pero antes de que pudiera hablar, Ricardo dijo algo que la detuvo. Dijo que quería verla de nuevo, no en el restaurante, no como cliente y mesera, solo ellos dos, como las personas que realmente eran debajo de los roles que desempeñaban. Sofía debería haber dicho que no. Debería haber establecido límites. Debería haber protegido su corazón, que ya tenía suficientes preocupaciones. Pero cuando lo miró, cuando vio la esperanza vulnerable en sus ojos, solo pudo asentir. Le dio su número de teléfono. Él lo guardó en su celular con manos que temblaban ligeramente. Se despidieron sin tocar más allá del roce accidental de dedos que duró un segundo demasiado largo. Sofía subió a su departamento, con el corazón latiendo demasiado rápido. Entró silenciosamente para no despertar a Diego. Se sentó en el sofá desgastado en la oscuridad y se permitió sentir lo que había estado negando toda la noche. Miedo, esperanza, posibilidad, peligro. Todo mezclado en algo que no podía nombrar, pero que sabía cambiaría todo. Los siguientes días se desarrollaron con una intensidad que Sofía no había experimentado antes. Ricardo no la llamó inmediatamente, y ella se dijo a sí misma que eso era bueno, que ambos necesitaban espacio para procesar lo que había pasado en ese puesto de tacos, para decidir si realmente querían abrir esa puerta o si era más seguro dejarla cerrada. Pero el jueves por la tarde, mientras esperaba en el hospital a que Diego terminara su sesión de quimioterapia, su teléfono vibró con un mensaje. Era simple, directo, sin florituras innecesarias. Ricardo preguntaba si tenía libre el sábado por la tarde, si podían verse. Si ella quería, agregó después, como si de repente dudara de estar presionando demasiado. Sofía miró la pantalla durante un largo momento. Diego estaba del otro lado de esa puerta, conectado a máquinas que bombeaban químicos que lo salvaban y lo destruían al mismo tiempo. Su vida entera giraba alrededor de mantener a flote a su hermano. No había espacio para complicaciones. No había espacio para hombres millonarios con ojos tristes que hacían que su corazón hiciera cosas estúpidas. Respondió que sí antes de que su cerebro pudiera convencerla de lo contrario. El sábado llegó con una mezcla de anticipación y terror. Sofía se despertó temprano, como siempre, pero esta vez no por obligación. Su mente ya estaba acelerada, pensando en qué se pondría, cómo actuaría, qué significaba todo esto realmente. Diego la notó durante el desayuno. Le preguntó si estaba bien, si había pasado algo. Ella le mintió, dijo que solo estaba cansada del trabajo. Él no insistió, pero había una mirada conocedora en sus ojos que sugería que no le creía completamente. Ricardo había sugerido un parque, el bosque de Chapultepec, específicamente, un lugar público, neutral, donde pudieran caminar y hablar sin la presión de estar sentados frente a frente. Sofía apreciaba eso. Apreciaba que él entendiera que esto necesitaba desarrollarse despacio, sin expectativas forzadas. Llegó 15 minutos tarde porque el metro tuvo un retraso. Lo encontró esperando cerca de la entrada, y por primera vez lo vio en algo que no era un traje. Jeans oscuros, una camiseta blanca simple, tenis que probablemente costaban más que su renta, pero se veían sorprendentemente normales. Parecía más joven así, más accesible, más humano. Caminaron sin rumbo particular al principio. El parque estaba lleno de vida sabatina, familias con niños corriendo adelante, parejas jóvenes tomadas de la mano, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y globos. Vida normal desarrollándose a su alrededor, mientras ellos existían en su propia burbuja de incertidumbre. Ricardo le preguntó sobre Diego, cómo había ido la sesión del jueves, si había habido buenos resultados. Sofía apreciaba que recordara,
que hubiera prestado atención a ese detalle en medio de todas las otras cosas que habían compartido. Le contó que los números estaban mejor, que los doctores estaban optimistas, que tal vez, solo tal vez, estaban ganando esta batalla. Él le preguntó qué haría cuando todo esto terminara, cuando Diego estuviera bien y ella finalmente pudiera respirar, si retomaría sus sueños de la pastelería, si todavía quería eso, o si el tiempo había cambiado sus deseos. Sofía nunca se había permitido pensar tan lejos, pensar en un futuro más allá de la siguiente sesión de quimioterapia, la siguiente cuenta médica, el siguiente turno doble. Pero ahora, caminando bajo los árboles con el sol filtrándose entre las hojas, se permitió considerar la posibilidad. Admitió que no lo sabía, que la persona que había sido 3 años atrás, la que había tenido esos sueños, se sentía como alguien diferente ahora. La vida la había cambiado de formas que no podía deshacer. Ricardo entendió eso. Dijo que él se sentía igual sobre la persona que había sido antes de Elena, como si hubiera 2 versiones de él, separadas por una línea infranqueable. El Ricardo de antes, que había sido optimista y abierto, y el Ricardo de después, que había aprendido a funcionar con el corazón en piloto automático. Llegaron a un lago donde la gente rentaba botes. Niños lanzaban migajas de pan a los patos. Una pareja de ancianos se sentaba en una banca, en ese silencio cómodo que viene de décadas juntos. Ricardo sugirió rentar un bote. Sofía casi se rió ante lo absurdamente normal que sonaba. Ricardo Mendoza, magnate de bienes raíces, remando en un bote de pedales en Chapultepec, pero había algo encantador en la imagen. El bote se mecía suavemente mientras Ricardo pedaleaba con torpeza inicial. Claramente no era algo que hiciera regularmente. Sofía se rió cuando casi chocaron con otro bote, y él se rió también. Era una risa genuina, sin el peso que generalmente llevaba. Por un momento, eran solo 2 personas en un bote, sin todo el contexto complicado que lo rodeaba. Dejaron de pedalear en medio del lago. El agua reflejaba el cielo azul salpicado de nubes blancas. Alrededor, el ruido del parque se sentía distante, amortiguado. En ese espacio suspendido, Ricardo habló sobre Elena de una forma diferente. No sobre su muerte o cómo la extrañaba, sino sobre quién había sido ella, sobre su risa que llenaba habitaciones, sobre cómo había insistido en adoptar un gato callejero que terminó siendo el animal más mimado de la ciudad, sobre cómo cocinaba pésimo pero lo intentaba de todas formas, resultando en cenas que terminaban en entregas a domicilio y risas. Sofía escuchó estas historias y sintió algo inesperado, no celos de una mujer muerta, sino gratitud. Gratitud de que Ricardo finalmente pudiera hablar de Elena sin que todo fuera sobre el dolor, que pudiera recordarla como la persona completa que había sido, no solo como la pérdida que representaba. Le preguntó qué creía que Elena pensaría de esto, de ellos 2 aquí en este bote, empezando algo que ninguno podía definir todavía. Ricardo consideró la pregunta seriamente. Dijo que Elena había sido práctica de formas que él nunca fue, que ella le habría dicho que dejar de vivir no honraba su memoria, que amar a alguien que se fue no significaba que tu corazón se congelaba para siempre. Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. Había algo profundamente hermoso en esa idea, que amar podía expandirse en lugar de reemplazarse, que abrir tu corazón de nuevo no significaba borrar lo que había estado ahí antes. Pedalearon de regreso a la orilla cuando el sol comenzó a bajar. El parque tomaba ese tono dorado que hacía que todo se viera un poco más perfecto de lo que realmente era. Caminaron más sin rumbo, simplemente disfrutando la facilidad que había crecido entre ellos. Ya no había esa tensión inicial, ya no había necesidad de llenar cada silencio con palabras. Se detuvieron en un puesto que vendía churros recién hechos. Ricardo insistió en comprar, y esta vez Sofía lo dejó. Comieron los churros calientes espolvoreados con azúcar y canela, lamiéndose los dedos como niños. Era ridículamente ordinario y perfectamente extraordinario al mismo tiempo. Ricardo admitió algo que claramente le costó trabajo decir. Confesó que había estado asustado de llamarla, que había pasado 3 días mirando su número sin atreverse a escribir. Porque esto fuera lo que fuera, se sentía importante de una forma que no había sentido en años. Y las cosas importantes daban miedo, porque significaban que tenías algo que perder de nuevo. Sofía entendió perfectamente. Admitió que ella había estado igual de asustada,
que su vida ya era suficientemente complicada sin agregar sentimientos confusos por un hombre que vivía en un mundo completamente diferente. Pero había algo en él que hacía que el riesgo pareciera valer la pena. No podía explicarlo racionalmente. Era más una sensación visceral, como reconocer algo en alguien más que resonaba con algo en ti. Le preguntó qué era exactamente lo que veía en ella, porque desde su perspectiva no tenía sentido. Él podía tener a cualquiera, mujeres de su mundo social, mujeres sin las complicaciones que ella traía. ¿Por qué una mesera que trabajaba doble turno y vivía al día? Ricardo la miró con una intensidad que hizo que su aliento se detuviera. Dijo que precisamente por eso, porque ella era real de formas que las personas en su mundo habían olvidado cómo ser. Porque cuando hablaba con ella, sentía que podía quitarse todas las máscaras que usaba normalmente, porque ella lo había visto en su peor momento y no había huido, porque entendía el dolor de una forma que solo alguien que había vivido su propio infierno podía entender. Dijo que cuando estaba con ella, recordaba cómo era sentir algo más allá del vacío. Recordaba que la vida podía ser más que solo pasar por los movimientos, y eso, después de 2 años de estar emocionalmente muerto, era algo precioso. Sofía sintió algo expandiéndose en su pecho, algo peligroso y hermoso al mismo tiempo, algo que se parecía sospechosamente a esperanza. No la esperanza cautelosa de que Diego se mejorara, sino la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ella también podía tener algo bueno, que sacrificarse no tenía que significar negar cada deseo personal, que podía cuidar a su hermano y todavía permitirse sentir esto. El cielo se oscureció gradualmente. Las luces del parque comenzaron a encenderse. Las familias empezaban a irse, los niños protestando que querían quedarse más tiempo. La realidad comenzaba a filtrarse de nuevo, recordándoles que este momento suspendido no podía durar para siempre. Ricardo le preguntó si podía verla de nuevo. Pronto, no solo en el restaurante donde su relación estaba definida por roles profesionales, sino así como ellos mismos, sin pretensiones. Sofía quería decir que sí inmediatamente, pero había algo que necesitaba aclarar primero. Le dijo que no podía prometer nada, que su vida era complicada de formas que él probablemente no entendía completamente todavía, que Diego era su prioridad y siempre lo sería, que habría momentos en que tendría que cancelar o cambiar planes porque el hospital llamaba, que no podía ser la persona disponible que probablemente estaba acostumbrado a tener en su vida. Ricardo escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando ella terminó, tomó su mano. Era la primera vez que la tocaba deliberadamente. No solo un roce accidental. Su mano era cálida, firme, y el simple acto de entrelazar sus dedos se sintió más íntimo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Dijo que entendía, que no esperaba que ella fuera diferente de quien era, que precisamente esa dedicación a su hermano era parte de lo que la hacía especial, que podían ir despacio, que podían averiguar esto juntos, sin presiones, sin expectativas imposibles, solo 2 personas rotas intentando encontrar algo parecido a la luz en medio de sus respectivas oscuridades. Caminaron hacia la salida del parque con las manos entrelazadas. Era un gesto pequeño pero monumental, un reconocimiento silencioso de que esto era real, de que habían cruzado oficialmente de la zona segura de la negación a territorio desconocido. Ricardo insistió en llevarla a casa de nuevo. Esta vez, el trayecto fue diferente. Había una comodidad nueva, una familiaridad que no había estado ahí antes. Hablaron de cosas pequeñas, películas favoritas, libros que habían marcado sus vidas, recuerdos de infancia que los hacían reír. Cuando llegaron al edificio de Sofía, ninguno quería que la noche terminara. Se quedaron sentados en el auto por varios minutos, las palabras fluyendo más fácil ahora que la barrera inicial había caído. Finalmente, Sofía supo que tenía que subir. Diego estaría preguntándose dónde estaba. Antes de salir del auto, Ricardo la detuvo. Le preguntó si podía besarla. La pregunta era tan simple, tan respetuosa, tan diferente a todo lo que había experimentado antes. Sofía asintió, sin confiar en su voz. El beso fue suave, tentativo, lleno de promesas no dichas y miedos compartidos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de algo más complicado, el reconocimiento de que estaban abriendo corazones que habían estado cerrados,
que esto podía sanar o romper a ambos, y que habían decidido arriesgarse de todas formas. Sofía subió a su departamento con el corazón latiendo demasiado rápido y una sonrisa que no podía borrar. Encontró a Diego despierto, viendo televisión. Su hermano la miró y sonrió. Le dijo que se veía diferente, feliz. Sofía no negó nada, solo se sentó junto a él y le contó que había conocido a alguien especial. Diego, con esa sabiduría que a veces tienen los que han enfrentado la muerte demasiado joven, le dijo que se lo merecía, que él estaría bien, que ella necesitaba vivir también, y por primera vez en 3 años, Sofía se permitió creerlo. Los siguientes días fueron una mezcla de rutina y novedad que Sofía nunca había experimentado. Seguía trabajando sus turnos dobles, seguía visitando a Diego en el hospital los jueves, seguía haciendo tamales los domingos para vender y complementar su ingreso. Pero ahora había algo más, mensajes de Ricardo a mitad del día que la hacían sonreír en medio del caos del restaurante, llamadas nocturnas breves después de que Diego se dormía, momentos robados que hacían que toda la lucha se sintiera un poco más ligera. Ricardo comenzó a aparecer en el restaurante de nuevo, pero algo era diferente. Ya no se sentaba en la mesa del rincón, elegía mesas diferentes cada noche, como si estuviera activamente rompiendo el patrón que lo había mantenido atrapado. Y cuando Sofía lo atendía, había algo en sus ojos, una calidez, una conexión que ambos trataban de mantener profesional, pero que se filtraba de todas formas. Una semana después de su tarde en el parque, Ricardo apareció en el restaurante temprano. Era apenas las 7 de la tarde, mucho antes de su horario usual. Sofía estaba preparando sus mesas cuando lo vio entrar. No venía solo. Había una mujer con él, elegante, de unos 60 años, con el tipo de porte que hablaba de dinero viejo y educación refinada. El corazón de Sofía dio un vuelco incómodo. Toda su confianza recién encontrada se tambaleó. Había sido estúpida. Por supuesto que había alguien más en su vida, alguien de su mundo, alguien apropiado. Pero entonces Ricardo la vio y su rostro se iluminó de una forma que no podía falsificarse. Caminó directamente hacia ella, con la mujer siguiéndolo. Cuando llegó a donde estaba Sofía había nerviosismo en sus ojos, el tipo de nerviosismo que viene de que algo realmente te importe. Le presentó a la mujer. Era su madre, Carmen Mendoza, quien había venido desde Querétaro por el fin de semana. Ricardo había hablado con ella sobre Sofía. Su madre había insistido en conocerla. Quería ver con sus propios ojos a la mujer que había logrado que su hijo volviera a sonreír. Sofía sintió pánico y alivio en partes iguales. Carmen la miraba con ojos penetrantes, que claramente habían aprendido a leer a las personas a través de décadas de experiencia. Pero no había hostilidad ahí, solo curiosidad y algo que parecía esperanza. Le pidió perdón a su jefa por tomarse unos minutos. Marcela cubrió sus mesas sin preguntar, aunque había una sonrisa conocedora en su rostro. Sofía se sentó brevemente con Ricardo y su madre en una mesa discreta. Carmen fue directa de una forma que Sofía apreciaba. Dijo que había estado preocupada por su hijo durante 2 años, que lo había visto convertirse en una sombra de quien había sido, que había temido que nunca volvería a conectar con la vida. Y luego, hace unos días, Ricardo la había llamado y por primera vez en años había sonado realmente presente, realmente ahí, y había mencionado a Sofía. Le preguntó directamente qué intenciones tenía con su hijo, no con hostilidad, sino con la protección de una madre que había visto a su hijo sufrir y no quería verlo sufrir más. Sofía apreciaba la honestidad. Respondió con la misma franqueza. Admitió que no tenía un plan maestro, que su vida era complicada, que no sabía exactamente hacia dónde iba esto, pero que cuidaba de Ricardo, que veía en él algo valioso que quería proteger tanto como él parecía querer proteger lo que veía en ella. Carmen escuchó y asintió lentamente. Le dijo algo que Sofía nunca olvidaría. Dijo que Elena había sido maravillosa, pero que Elena se había ido, que Ricardo necesitaba vivir de nuevo, y que cualquiera que lo ayudara a recordar cómo hacer eso, tenía su bendición. No importaba de dónde viniera o qué tan diferente fuera su mundo del de ellos. Luego hizo algo inesperado. Tomó la mano de Sofía y le dijo que se veía cansada, que claramente cargaba mucho. Le preguntó por Diego. Ricardo le había contado. Carmen le dijo que entendía el sacrificio, que ella había pasado por algo similar cuando Ricardo era joven y su esposo había estado enfermo,
que conocía ese cansancio que va más allá de lo físico. Sofía sintió lágrimas amenazando con desbordarse. No estaba acostumbrada a que alguien reconociera lo que cargaba, a que alguien lo viera sin que ella tuviera que explicarlo o justificarlo. Carmen simplemente sabía, y en ese saber había una compasión que Sofía no había esperado. Tuvo que regresar a trabajar. Pero antes de irse, Carmen le pidió que ella y Ricardo fueran a desayunar el domingo. Quería conocerla mejor. Quería conocer a Diego también, si él se sentía con ánimo. Ricardo tenía los ojos muy abiertos. Claramente no había planeado esto, pero había gratitud en su expresión. El domingo llegó más rápido de lo esperado. Sofía estaba nerviosa de una forma que no había experimentado antes. No era solo conocer a la madre de Ricardo oficialmente. Era traer a Diego a este nuevo mundo que estaba construyendo. Era mezclar las partes de su vida que había mantenido cuidadosamente separadas. Diego estaba teniendo un buen día. Sus conteos de sangre habían mejorado. Los doctores estaban optimistas. Tenía más energía de la que había tenido en semanas. Cuando Sofía le dijo sobre el desayuno, sobre Ricardo y su madre, vio algo en los ojos de su hermano. Alivio, como si hubiera estado esperando que ella finalmente dejara entrar a alguien. Se encontraron en un café pequeño cerca del hospital, un lugar acogedor que servía comida casera y café fuerte. Ricardo ya estaba ahí con su madre cuando Sofía y Diego llegaron. Se puso de pie inmediatamente cuando los vio, y Sofía notó cómo sus ojos se suavizaban cuando miraba a Diego. Las presentaciones fueron más fáciles de lo esperado. Carmen tenía esa habilidad natural de hacer que las personas se sintieran cómodas. Habló con Diego sobre fútbol, sobre sus equipos favoritos, sobre la escuela. No mencionó la enfermedad, a menos que Diego lo hiciera primero. Lo trató como un joven de 16 años, no como un paciente de cáncer, y Diego floreció bajo esa atención. Ricardo se sentó junto a Sofía. Su mano encontró la de ella debajo de la mesa, entrelazando sus dedos. Era un gesto pequeño pero significativo, un ancla en medio de este momento que se sentía importante de formas que Sofía apenas estaba comenzando a comprender. Ordenaron comida. Comieron entre conversaciones que fluían naturalmente. Carmen contó historias de cuando Ricardo era joven, historias que lo hacían sonrojar y protestar, pero que revelaban a un niño que había sido curioso y aventurero antes de que la vida lo endureciera. Diego compartió sus propias historias sobre la escuela antes de enfermarse, sobre sus planes de volver cuando se mejorara completamente. En medio del desayuno, Diego hizo algo que sorprendió a Sofía. Miró a Ricardo directamente y le agradeció. Le agradeció por hacer feliz a su hermana. Dijo que había estado preocupado por ella, que la había visto trabajar hasta agotarse, que sabía que ella había puesto su vida en pausa por él, y que verla sonreír de la forma en que sonreía ahora era el mejor regalo que alguien podía darle. Ricardo se quedó sin palabras por un momento. Luego, con voz algo ronca, le dijo a Diego que iba al revés, que Sofía era quien lo había salvado, que ella le había recordado que la vida podía ser más que solo existir, que estar con ella con ambos le hacía recordar por qué vale la pena seguir adelante. Carmen los observaba a todos con lágrimas en los ojos, lágrimas buenas, las lágrimas de una madre viendo a su hijo volver a la vida, las lágrimas de reconocer algo verdadero en medio del caos del mundo. Después del desayuno caminaron un poco. Diego y Carmen iban adelante, hablando sobre algo que los hacía reír. Ricardo y Sofía caminaban atrás, con las manos entrelazadas, disfrutando del simple placer de estar juntos. Ricardo le dijo algo que había estado pensando. Dijo que quería ayudar con las cuentas médicas de Diego. No como caridad, agregó rápidamente cuando vio que ella abría la boca para protestar, sino porque cuidar de las personas que amamos es lo que hacemos. Y él la amaba, lo dijo así, simple y directo. La amaba. Sofía se detuvo en medio de la banqueta. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Nadie le había dicho eso desde sus padres. Nadie había visto todo lo que ella era, todo lo que cargaba, todo lo que había sacrificado, y todavía había elegido quedarse. Le dijo que ella también lo amaba, que no sabía exactamente cuándo había pasado. Tal vez en ese primer momento, cuando lo confrontó en el restaurante. Tal vez cuando él había admitido estar roto. Tal vez cuando la había besado con tanta ternura como si fuera algo precioso. Pero lo amaba, de la forma complicada, imperfecta,
real, que es el amor verdadero. Se besaron ahí, en medio de la calle, con el sol brillando sobre ellos y la ciudad moviéndose a su alrededor. Fue un beso que sabía a promesas, a futuros construidos juntos, a sanación mutua. Carmen y Diego se habían volteado para verlos. Diego sonreía con una satisfacción que solo un hermano menor puede tener. Carmen simplemente asentía, como si esto fuera exactamente lo que había esperado ver. Las semanas que siguieron fueron un aprendizaje de cómo entrelazar vidas que venían de lugares tan diferentes. Ricardo comenzó a aparecer en el hospital los jueves, sentándose con Sofía durante las sesiones de quimioterapia de Diego. Carmen venía a visitarlos, trayendo comida casera y ese amor maternal que Sofía había extrañado desde que sus padres murieron. Sofía comenzó a permitirse soñar de nuevo. Ricardo preguntó sobre sus planes para la pastelería. Juntos empezaron a hacer números, a pensar en posibilidades, a planear un futuro que antes le había parecido imposible. Una noche, 3 meses después de esa primera conversación en el restaurante, Ricardo llegó al departamento de Sofía con una caja. Dentro había algo envuelto en papel de seda. Cuando ella lo desenvolvió, encontró un delantal, uno profesional, de alta calidad, con su nombre bordado, y debajo las palabras «Pastelería Sofía, próximamente». Le dijo que había encontrado un local, pequeño, perfecto, en una ubicación buena, que quería invertir en su sueño, no para comprarla o controlarla, sino para ser su socio, para ayudarla a construir algo que era completamente suyo, pero que él podía apoyar. Sofía lloró. Lloró por todos los años de sacrificio, por todas las noches que había pensado que sus sueños estaban muertos, por la imposibilidad de que algo así de bueno pudiera realmente estar pasando. Pero estaba pasando. Era real. Diego estaba sentado en el sofá, sonriendo aunque también tenía lágrimas en sus ojos. Le dijo a su hermana que lo hiciera, que él estaba mejorando, que los doctores habían dicho que estaba cerca de la remisión, que era hora de que ella viviera de nuevo. Ricardo se arrodilló frente a Sofía, no para proponer matrimonio, todavía no era el momento para eso, pero para hacer una promesa. Le prometió que estarían juntos en esto, en los días buenos y los días malos, en las victorias y los reveses, que él había estado perdido hasta que ella lo encontró, y que ahora que la tenía, nunca la dejaría ir. Sofía lo besó con todo lo que era, con gratitud y amor y esperanza, con la certeza de que a veces las mejores historias comienzan en los lugares más inesperados, con un hombre cenando solo y una mesera que se atrevió a decir la verdad. Meses después, cuando finalmente abrió su pastelería, el primer postre que creó llevaba un nombre especial. Lo llamó Elena. Era una cocada moderna, hermosa, perfecta, un tributo a la mujer que había amado primero a Ricardo, un reconocimiento de que el amor no termina, solo se transforma. Y en la mesa del rincón de su nueva pastelería, Sofía siempre mantenía 2 sillas, una para ella, una para Ricardo, un recordatorio de que habían encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. Habían encontrado redención, habían encontrado sanación, habían encontrado el coraje de amar de nuevo, y eso, al final, era todo lo que importaba.